Conozcamos un poco más sobre el taller de danzas folclóricas Todas las Sangres. Fue fundado el 6 de noviembre de 1986 y desde esa fecha brindan una enseñanza de calidad a los alumnos de todas las edades, tanto de marinera norteña y otras danzas peruanas. Los que formamos parte del taller sabemos que es como tener una gran familia, ya que las personas son muy agradables y existe un gran compañerismo entre todos debido a que nos une el gran sentimiento que tenemos al bailar una marinera. A lo largo del tiempo se han realizado diversas actividades que nos involucran como miembros del taller. Por ejemplo, Bailando lo Nuestro, en donde aprendemos un poco más sobre la diversidad de danzas que tiene el Perú. Clausura de verano, en la cual se reconoce el esfuerzo de las personas de distintas categorías que se integraron al taller durante esos meses, y el reconocimiento a nuestros profesores, que siempre se preocupan por el progreso de sus alumnos y de seguir incentivando el amor hacia la marinera. Gracias a todo el esfuerzo, es un orgullo para el taller saber que hay alumnos de diferentes edades que son campeones a nivel nacional e incluso en el concurso mundial de marinera en Trujillo. Cada uno de nosotros formamos parte de Todas las Sangres, así que te invitamos a unirte a nuestra gran familia. Te esperamos. Hay clases personalizadas de manera virtual y ahora hemos vuelto a las clases presenciales, con todas las medidas de bioseguridad en 3 de nuestras sedes. Sede La Molina, en el Club Ayacucho, calle Los Bambúes 310. Sede Magdalena en el Club Huanta, Girón Junín 312. Sede Surco, en el Club Huaraz, avenida La Floresta 731. Hola amigos, estamos aquí Ayacucho desde el estudio CDA en el Club Departamental Ayacucho y me siento muy contento de estar participando de este programa
con la producción en general de los directivos de este importante club departamental que nos representa a todos los ayacuchanos o a los ayacuchanistas en todo el mundo. Y tenemos en esta oportunidad una invitada muy especial para comenzar este ciclo de entrevistas, de musicales, de ponencias a través de este programa que va a llegar a todas partes de Ayacucho, del Perú y del mundo. Luz Merly, muy buenas noches. ¿Cómo estás, River? Qué lujo para mí conversar contigo en esta entrevista desde un lugar tan especial para todos los que amamos Ayacucho, para todos los que desde nuestro lugar hacemos algo en favor a nuestra tierra. Gracias por la invitación. Claro que sí, para nosotros es un lujo poder tenerte. Sabemos de tus actividades constantes que vienes realizando. Y pues Luz Merly, desde muy pequeñita, pues metida en lo que es la música andina, el canto popular y por supuesto los concursos de canto en diferentes modalidades y coronando una etapa de tu vida, creo, lo que es Viña del Mar, nada menos, es algo muy importante que no cualquier cantante, no cualquier músico puede llegar a ese tipo de escenarios y se te ha dado la oportunidad de representar al Perú. Cuéntanos un poquito qué se siente ser ayacuchana, qué se siente pertenecer a una familia de músicos y llevar este canto desde muy pequeña. En realidad es un orgullo único, importante. Provengo de una familia de artistas, mis padres docentes, mis hermanos músicos y obviamente yo no podía ser la excepción, ¿no? Desde muy pequeña aprendí a amar la música ayacuchana, tradicional, neta, desde el canto hermoso de la maestra Nelly Munguía, que ya nos acompaña desde el cielo. Aprendí a amar ese toque especial de la guitarra ayacuchana y ampliando también los espacios de la música andina, peruana, de la música latinoamericana. Y en todo este trajinar de carrera artística de más de 20 años, me estoy muy feliz de verdad de poco a poco haber caminado. Si bien es cierto, es muy difícil ser artista en el Perú, pero es muy placentero porque ves irradiado, sobre todo en los niños, que te expresan ese amor por lo nuestro. Y creo que esa tarea tiene que ser dirigida a ellos sobre todo, ¿no? Que amen nuestra música, nuestro huayno, tantos géneros musicales hermosos que tenemos en el Perú. Y como bien lo has dicho, el 2020 fue un año especial para mí porque tuve esa gran responsabilidad de representar al Perú en la competencia folclórica del Festival de Viña, justo semanas antes que comience toda esta pesadilla del COVID y de la pandemia. Pero en realidad fue un sueño hecho realidad que creo yo ya era el momento de realizar y que en todas nuestras presentaciones, en las dos que tuvimos, Perú fue aplaudido, la participación de Perú fue reconocido por todo el equipo de organización del Festival de Viña y por... Después de beber el agua chuncuya y alzas el vuelo y te vas. Después de beber el agua chuncuya y alzas el vuelo y te vas. Y maniguas que hay quitapas chuncuya y manaruras chucarejani. Y maniguas que hay quitapas chuncuya y manaruras chucarejani.
Pampasarusqay kitapas chunkullay ñuqaqa muchaqmi kani. Pampasarusqay kitapas chunkullay ñuqaqa muchaqmi kani. Perfecto, realmente para nosotros fue una gran emoción poder escuchar tu música, tu canto y en la voz que siempre te ha caracterizado. Y por supuesto, ahora que también estás constantemente en televisión, te hemos visto en concursos tan importantes como La Voz Perú y nos sentimos muy emocionados de poder verte. Sabrás de que eres también un referente para otras cantantes que vienen entre generaciones empujando también su canto, su proposición. ¿Y qué se siente llevar, digamos, esa responsabilidad a través de tu propuesta artística? Es una responsabilidad muy grande la que uno tiene como intérprete, como artista peruana, ¿no? Siempre es bueno incidir en la responsabilidad que uno debe tener al cantar, no tan solamente al pues presentarse como debe de ser, con el atuendo adecuado. En mi caso, me he caracterizado en todos estos años por traer conmigo siempre el bordado andino, el bordado ayacuchano, el bordado a mano, que es en verdad una actividad que se debe prevalecer porque es una tradición, un arte de verdad muy antiguo que todavía en Ayacucho, gracias a Dios, muchas mujeres lo realizan y es digno de llevarse en cualquier prenda de vestir. Y creo que eso también ha sido seguido por muchas mujeres artistas, lo cual me enorgullece, me alegra, pero en realidad pues hacer que nuestras jóvenes mujeres sobre todo se empoderen mucho más y tomen ese gran compromiso del ser artista, ¿no? Sobre todo de estar siempre en constante preparación. En mi caso, de salir quizás de esa zona de confort y ponerte metas mucho más allá, como es por ejemplo el de participar en concursos de canto, ¿no? Que no tan solamente pues es con gente de música andina y ayacuchana, sino también con la música en general, con la música peruana y de otros géneros. Es importante para mí siempre cruzar un poco más allá y ponerme, como te vuelvo a repetir, más metas, más sueños que tengo que realizar y que gracias a Dios con la ayuda de mi familia, el apoyo de mi esposo, de mi madre, de mis hermanos y con esa sonrisa de mis hijos, pues son los alicientes que necesito completamente para seguir adelante.
Eso es algo muy maravilloso porque eres una cantante, digamos, con mucha proyección. Lo hemos sabido porque seguimos toda tu discografía desde bastante joven, desde niña. Y también pienso que ahora las cantantes, los músicos, los instrumentistas, además de ser cantantes, te has dado cuenta de que también ya son pequeños productores, saben un poco de audio, saben un poco de video, saben de instrumentos, tienen su estudio. En tu caso también creo que eso es algo que seguramente has comenzado a desarrollar y la utilización de las redes, que ahora es muy importante. En tu caso te vemos también muy activa en las redes. Cuéntanos un poco de esa experiencia nueva. Sí, en realidad el estar en eventos importantes, en el Festival de Viña y sobre todo en esta pandemia que hemos tenido esa gran plataforma gratuita y accesible como son las redes sociales para seguir sobreviviendo los artistas, los músicos, para seguir conectados con nuestros seguidores, ¿no? Que lamentablemente no sabemos hasta cuándo vamos a estar sin dar shows, aunque ya comenzaron un grupo de cumbia a dar shows en vivo, pero ojalá que esto se vaya dando también en el género andino, ¿no? Obviamente con los cuidados del caso, poco a poco, para que así la normalidad vaya llegando otra vez a nosotros, porque nosotros hemos sido económicamente golpeados duro. Nos ha chocado fuertísimo a los artistas, a los músicos. Y gracias a las redes he aprendido a estar mucho más constante y también la responsabilidad de ya ser un artista, como muchos me lo dicen, pero a veces me cuesta trabajo creérmelo, de ser un artista ya internacional, hace que estés más conectada y en constante actividad en las redes. Es por eso que siempre, con el empujoncito de mi hijo que me insta a hacer TikToks, que me insta a utilizar los en vivo y todo eso, porque yo soy un poco tradicional, a veces un poco tímida y mi hijo no, mi hijo es mi community personal. Que él está en las redes, está pendiente de todo eso y me dice, mamá, tienes que hacer esto, ¿por qué no esto? Y con sus ocurrencias, ¿no? Creo que eso hay que saber aprovechar de nuestra nueva generación, esa frescura, esa inocencia de nuestros niños. Y bueno, estoy constantemente preparándome como intérprete, como artista también, recibiendo muchas clases de toda índole para seguir nutriéndome, porque creo que ese es el compromiso de todos nosotros, ¿no? De que cuando llegue el momento de estar en vivo en los shows, poder entregarle una actuación de calidad a nuestro público, para que así también dejemos un referente importante a los que vienen detrás. Al menos personalmente lo tomo así. Las dejo en tu poder. Si no las conservas tú, Dios las sabrá mantener, porque ya no he de volver. Mañana cuando me vaya, llorarás si me has querido. Te alegrarás de mi ausencia si tú me has aborrecido, porque ya no he de volver.
pero sufro y callo porque tan desgraciada soy. Pero tan conforme estoy con este mal tan injusto, porque ya no he de volver. Orgullo de nuestra tierra, somos toda la sangre, orgullo de nuestra tierra. Y como buenos peruanos bailamos la marinera, y como buenos peruanos bailamos la marinera. Cantamos todo lo nuestro, danzamos con alegría, cantamos todo lo nuestro, danzamos con alegría. Que vive el Perú profundo, gritemos con alegría. Que vive el Perú profundo, gritemos con alegría. Toda la sangre, toda la sangre, toda la sangre, toda la sangre. Zapatea en puntita o bailando la marinera. Zapatea en puntita, bailando la marinera. Toda la sangre, toda la sangre.
Luz Merly, Ayacucho es una cuna de artistas. De hecho, las referencias que nos has nombrado, como Nelly Munguía, es una de las importantísimas. Tú sabes que ahora las nuevas cantantes también que participan en lo que es la canción ayacuchana, que año a año se realiza en Ayacucho, que tiene participación de diferentes partes justamente de todas las provincias, te toman como una referencia las canciones que haces, la forma como interpretas. Cuéntanos un poquito cuál es tu plan a futuro con respecto a dejar un legado que quizás puedan tomar estas nuevas generaciones. ¿Qué has pensado? De repente alguna academia de canto o de repente ser coach de algún concurso. ¿Qué es lo que se te viene en mente con todo lo que te viene pasando de forma constante estos últimos años? Bueno, en realidad creo que gracias a lo que hemos estado trabajando con mi familia, porque en realidad si uno no tuviera ese respaldo emocional, económico, que es lo más importante, porque siempre hay que tocar puertas también, no todas se te abren, pese a que ya en mi caso he llevado la música más allá. No es fácil porque cualquiera podría decir pues que hay por detrás una lista de auspiciadores, lo cual sería genial para todos, pero en realidad es difícil seguir caminando, pero hay que hacerlo, hay que seguir bregando en bien de nuestra música. Y en realidad tengo muchos proyectos en mente, seguir llevando mi música, mi trabajo, mi estilo a muchos otros países, ¿no? Seguir participando quizás de más festivales, seguir sintiendo esa emoción que te da pues el de representar a tu patria, que es hermoso. Y claro, de verdad que me gustaría también poder contribuir con un granito de arena en la formación de nuevos músicos, de nuevos intérpretes sobre todo, ¿no? De niños, de jóvenes, es lo más importante y la mejor herencia que podemos dejar a nuestra nueva generación, ¿no? Quizás por ahí en algún momento ser maestra de canto. Mientras tanto, a seguir aprendiendo, a seguir nutriéndote, a seguir de verdad descubriéndote. En toda esta pandemia hemos, como tú bien lo dijiste, conversando en interno, hemos tenido tiempo hasta de sobra para quizás encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? No, antes qué tiempo íbamos a tener para sentarnos tranquilos, a tomar un lonche o a cenar con la familia, pero lo bonito que nos deja esta pandemia es eso, ¿no? El de compartir con nuestros seres queridos y el de haber tenido el tiempo suficiente para poder seguir encontrándonos con nosotros mismos como seres humanos y como artistas también. En tu caso me imagino un montón de composiciones, en mi caso a seguir aprendiendo más canciones, por ahí componer también, grabar canciones, que más adelante vamos a estar hablando de estos proyectos hermosos y de esa manera seguir aprovechando al máximo cada minuto, ¿no? Y eso es en realidad lo que tengo pensado, Dios mediante, ojalá seguir estando bien, sana y salva, que es lo más importante, y seguir trabajando en bien de nuestra música. Perfecto. Justo mencionas algo muy importante que también no es muy común, o al menos en la parte artística a veces nosotros tenemos la ilusión de poder rescatar la motivación que nos da nuestra familia. En tu caso, qué bueno que tengas a tu esposo, a tus hijos que están atrás de la mamá, atrás de la esposa, empujando ese mismo vehículo que va saliendo en la televisión, que sale en los diarios, que aparece pues en las presentaciones en vivo, y es algo muy bonito, ¿no? Que te esté pasando esto y que vayas desarrollando aún más tu personalidad en el escenario, eso se nota. Y cuéntanos un poco, sabemos de Luz Merly que es una gran cantante que ha participado en festivales muy importantes y actualmente también participa constantemente en la televisión, pero ¿qué sería algo que la gente no sabe de Luz Merly? ¿A qué más te has dedicado este tiempo o qué otras actividades haces aparte del canto? Trabajar en mis redes, trabajar en las plataformas musicales, digitales, ¿no? Quizás permitiendo que más gente pueda acceder a mi música a través de todas las plataformas digitales que tenemos.
idear con mi esposo mucho más canciones para producir, pero también dedicarme a mi carrera profesional, ¿no? Que es el periodismo también. Soy periodista de profesión y en todos estos años que estuve un poco alejada, hablo de hace 2, 3 años atrás, de los escenarios, me desarrollaba también en ese ámbito como conductora de un informativo en un canal importante en Ayacucho. Y trabajaba también haciendo notas, reporteando, que es otra faceta hermosa también, que gracias a Dios he vivido por más de 8 años en Ayacucho y que me ha permitido también conocer de cerca la realidad local, ¿no? Creo que como ciudadanos todos estamos empapados de lo que acontece políticamente, socialmente en nuestro país, pero estar en calle, cubrir las informaciones es otra cosa definitivamente. Y también es importante, me ha ayudado muchísimo. Y he estado en realidad en todo eso, gracias a Dios, River, en todo. Vengan todos a ver, ay, vamos a ver. Vengan todos a ver, ay, vamos a ver. En la plazuela de Guanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. En la plazuela de Guanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. Donde la sangre del pueblo ahí se derrama, donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Allí mismito florece, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. Allí mismito florece, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. Por 5 esquinas están, los hinchis entrando están. Por 5 esquinas están, los hinchis entrando están. Van a matar estudiantes guantinos de corazón, amarillito, amarillando, flor de retama. Van a matar campesinos guantinos de corazón, amarillito, amarillando, flor de retama.
tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Huele a jazmines, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Y carajo, a pólvora y dinamita. Y carajo, a pólvora y dinamita. Sabemos que el canto de Luz Merle es un canto sentimental, es un canto ancestral. Tengo una duda, si Randulfo Fuentes es un familiar directo tuyo. Sí. Es así, porque estuve en una reunión, me acuerdo en Ayacucho, donde justamente el maestro me invitó. Sí. Y me dijo, va a estar también un familiar mío que es una gran cantante, y pues eras tú, Luz Merle. Me di la grata sorpresa de que estabas allí. Y bueno, esta familia que tienes tú, tanto tu hermano también César, que es un gran compositor y gran cantante de la música andina, creo que es algo que te caracteriza y es una fortaleza dentro de tu discografía. Sabemos que tienes cantos tan profundos como sería de Ricardo Dolorier, Flor de Retama, pero también temas nuevos como en este caso, creo que este tema que acabas de sacar en las redes a través de un videoclip es también de composición de César, ¿no? Sí. De César Santa Cruz. Y cuéntanos un poco por qué tienes la facilidad de poder cantar los cantos tradicionales y a la vez, en este caso, la canción nueva urbano-andina, ¿no? Creo que algo que tengo que agradecer infinitamente, y siempre lo voy a decir en cada entrevista, en cada lugar, es que en la vida he tenido dos grandes maestros que son mis hermanos. Ellos desde muy chicos aprendieron a tocar instrumentos con el amor a la música que mi padre irradiaba, que en paz descanse. El docente y músico, ejecutor de todos los instrumentos, profesor de música, aparte de las materias también que él enseñaba. Mis hermanos no fueron ajenos a eso, desde muy chicos envueltos en la música y siempre con esa mente abierta de no tan solamente, en caso de César, que tuvo grupos en Huancayo de música andina, que hubo un tiempo en el que él era prácticamente el yo soy de Elmer Hermosa. Yo sé que si hubiera habido Yo Soy, él la ganaba como Elmer Hermosa, se coronaba como Elmer Hermosa. Y esa es mi infancia, ¿no? Cada vez que escucho a los Jarcas recuerdo a mi hermano tocando y cuando descubrieron que en mí había ese vibrato, había ese compás al momento de cantar y esos dotes pues que un niño muestra para poder darse cuenta que sí, tiene talento para el canto, hicieron de que ellos desde muy chica, te hablo de muy pequeña, a los 7 años, 6 años, 7 años, 8 años, me dijeran que no tan solamente tienes que saber cantar huayno ayacuchano, sino también una saya, un tincus, un tobas, un vals, una chacarera, todo tipo de canciones. Y gracias a Dios crecí con esa mentalidad, ¿no? Gracias a César, a Henry, a mis dos grandes maestros. Y bueno, también con el apoyo de maestros de canto, me han permitido tener esa facilidad de poder cantar un yarabí ayacuchano, ¿no? Como lo hemos estado haciendo ya con guitarra yumbo a nuestro estilo, que en realidad amarra muy bonito y se escucha hermoso, como también un sonjoyay o chuncuyay, y un bolarás de Iyapu o un tributo a la Sole, ¿no? Creo que eso está en nuestras manos y eso también hay que reflejar en nuestra nueva generación, que no tan solamente hay que encerrarse en un género, sino también hacer y cantar todos los géneros musicales de nuestra patria y de nuestra Latinoamérica. Y Dios mediante ha sido aceptado por la gente. Y mientras pues estemos aquí, seguiré cantando todas esas canciones, ¿no? Perfecto, nos da mucho gusto, nos motiva tu historia, tu vida, tu carrera. Y ya para despedir este segmento tan importante que es Ayacucho desde el estudio CDA, Club Departamental
Ayacucho con la presencia de Luz Merli. ¿Qué podríamos esperar de ti en los próximos 5 años? Quizás si es que tuviéramos una especie de bola mágica para poder ver el futuro, ¿qué es lo que te gustaría que la gente sepa que vas a poder lograr en el futuro? Quizás una discografía nueva, quizás la grabación con otros músicos, con otros cantantes, o quizás, como se dice, internacionalizar aún más tu carrera, que ya de por sí es bastante internacional, con un festival importantísimo como Viña del Mar. ¿Qué nos contarías de acá a algún tiempo? ¿Qué te gustaría que pase con Luz Merli? Seguir cruzando fronteras. Tenemos en mente muchos proyectos, Dios mediante, ojalá se hagan realidad, que las cosas sigan en bien para todos nosotros los artistas, que no falten siempre esas personas que confían en ti como artista y que te dan ese apoyo, esa solvencia económica que es importante para todo músico, sobre todo en estos tiempos, River, que en realidad tu canción no puede generar mucho si no tienes un material audiovisual, el videoclip. En verdad, cuando era niña era muy fácil grabar un disco o un cassette porque no era necesario tener un video, ¿no? Pero las cosas han ido evolucionando, el mercado se hace más competitivo, las exigencias son mayores y un artista tiene que estar a la par de ello. Entonces, Dios mediante, seguir llevando nuestra música a muchos otros países, grabando más canciones, Dios mediante ya con las presentaciones en vivo, y más bien aprovecho estos minutos importantes del segmento gracias al Club Departamental Ayacucho y para poder invitar a toda la gente a que se sigan suscribiendo a mis redes sociales. En el Facebook, en el fanpage me encuentran como Luz Merli. Ahí siempre estamos subiendo videos, estamos subiendo todo tipo de información artística. En mi canal de YouTube como Luz Merli Santa Cruz se vienen nuevos lanzamientos estos meses. Hay 3 canciones que están a la espera, ya estamos terminando de trabajarlos en estudio. Y en realidad los invito a que me sigan también en el TikTok. Voy a seguir haciéndole caso a mi hijo en las ocurrencias que uno tiene que hacerlo, porque también me divierte bastante compartir con mi hijo mayor sobre todo, y con mi pequeña también, esa frescura de las nuevas redes sociales. Y en el Instagram estoy como Luz Merli Oficial. Gracias a todos los que suscriben a diario. La verdad, cada vez que abro mis redes, River, me encuentro con más gente que se suscribe y que está pendiente de mí. Qué bonito sentir eso, que tu trabajo es aceptado. Y bueno, vamos siempre adelante, llevando nuestra música, lo nuestro que es primero, y que hay que hacerles gustar también a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, porque en realidad tenemos mucho que explotar en el Perú, hacer tantas fusiones con tantos géneros musicales para que así nuestra música siga cruzando fronteras y tengamos más Gianmarcos, tengamos más Riveres como tú, que también das cátedra de tu talento como gran músico, gran guitarrista a tantos niños, y que en verdad ese es nuestro aporte para hacer un Perú mejor, un Perú hermoso, y sobre todo partiendo de este bicentenario. Gracias. Muchas gracias, Luz Merli. Ayacucho, desde el estudio CDA hemos tenido la experiencia de poder conocer más aún de una gran artista como Luz, y por supuesto un gran abrazo a todos y los esperamos el siguiente programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué triste verte así, te eché de menos cuando te fuiste, cruel amor. Sufrí y lloré por tu amor, no soporté el dolor, mi alma sangraba. Apuñalaste mi corazón. Búscame
mentiras, tus engaños, tus traiciones, ya te olvidé. Búscame, 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 nunca me encontrarás. Muere buscando, mentiroso, traicionero, ya te olvidé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué triste verte así, te eché de menos. Cuando te fuiste, cruel amor. Sufrí y lloré por tu amor, no soporté el dolor, mi alma sangraba. Apuñalaste mi corazón. Búscame, 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 nunca me encontrarás. Por tus mentiras, tus engaños, tus traiciones, ya te olvidé. Búscame, 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 nunca me encontrarás. Muere buscando, mentiroso, traicionero, ya te olvidé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué triste verte así, te eché de menos cuando te fuiste. Cruel amor. Conozcamos un poco más sobre el taller de danzas folclóricas Todas las Sangres. Fue fundado el 6 de noviembre de 1986 y desde esa fecha brindan una enseñanza de calidad a los alumnos de todas las edades, tanto de marinera norteña y otras danzas peruanas. Los que formamos parte del taller sabemos que es como tener una gran familia, ya que las personas son muy agradables y existe un gran compañerismo entre todos debido a que nos une el gran sentimiento que tenemos al bailar una marinera. A lo largo del tiempo se han realizado diversas actividades que nos involucran como miembros del taller. Por ejemplo, Bailando lo Nuestro, en donde aprendemos un poco más sobre la diversidad de danzas que tiene el Perú. Clausura de verano, en la cual se reconoce el esfuerzo de las personas de distintas categorías que se integraron al taller durante esos meses, y el reconocimiento a nuestros profesores, que siempre se preocupan por el progreso de sus alumnos y de seguir incentivando el amor hacia la marinera. Gracias a todo el esfuerzo, es un orgullo para el taller saber que hay alumnos de diferentes edades que son campeones a nivel nacional e incluso en el concurso mundial de marinera en Trujillo. Cada uno de nosotros formamos parte de Todas las Sangres, así que te invitamos a unirte a nuestra gran familia. Te esperamos. Hay clases personalizadas de manera virtual y ahora hemos vuelto a las clases presenciales, con todas las medidas de bioseguridad en 3 de nuestras sedes. Sede La Molina, en el Club Ayacucho, calle Los Bambúes 310. Sede Magdalena en el Club Huanta, Girón Junín 312. Sede Surco, en el Club Huaraz, avenida La Floresta 731. ¡Palmas arriba! Así. Vamos a ver si coreamos todos este marinera, ¿sí? Vamos a ver. Eso es. Somos todas las sangres, orgullo de nuestra tierra. Somos toda la sangre, orgullo de nuestra tierra. Y como buenos peruanos bailamos la marinera. Y como buenos peruanos bailamos la marinera. Cantamos todo lo nuestro, danzamos con alegría. Cantamos todo lo nuestro.
patea en puntita, bailando la marinera. Toda la sangre, toda la sangre.